A Cristo sea la gloria y la honra y la alabanza para siempre. A su nombre sea toda la gloria. Él es digno. Así de pie oramos. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por la oportunidad, por la vida, por la salud y por todo. Pero en este momento rogamos que tu palabra bendiga nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Espero que esté preparado, listo para abrir sus Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Pero también quiero pedirle que una vez que lo encuentre, ahí lo tenga en el capítulo 15, por favor. Espero que lo tenga. ¿Ya lo tiene? Muy importante que tenga ahí abierto su Biblia. Bueno, si alguien viene por primera vez, no trae Biblia, bueno, no se preocupe, aquí le van a poner en la pantalla. Pero sí, por favor, ponga mucha atención. El mensaje del Evangelio es el tema de hoy. ¿Cómo se llama? El mensaje del Evangelio. Hoy este tema, esta enseñanza tendrá que hacernos pensar mucho como lo que somos, cristianos, creyentes del Evangelio. A veces existe la situación de que muchos nos llamamos cristianos evangélicos, pero no sabemos por qué somos llamados así. Y qué bueno que hoy que vamos a hablar del mensaje del Evangelio podamos realmente poner mucho cuidado de aquí en adelante. Un día el apóstol Pablo, escribiendo a Roma, a los romanos, una carta que es la que existe en su Biblia, la carta a los romanos, muy amplia por cierto, escribió dentro de esa carta un texto, un pensamiento del apóstol, muy importante por cierto. Y me refiero al capítulo 1, versículo 16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate lo que dijo el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este pensamiento, esta expresión del apóstol a los romanos encierra una verdad, encierra algo tan grande que muchas veces no hemos puesto el cuidado, la atención de la importancia que esto tiene. Por eso el tema de hoy, el mensaje del Evangelio. Porque es que el apóstol Pablo no se avergonzaba. No dice que no se avergonzaba de Cristo, dice que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, desde su etimología, significa buenas nuevas, o significa buenas noticias, en otras palabras. Eso significa.
Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol? Que él no se avergonzaba de las buenas nuevas y de las buenas noticias. Pero ¿a cuáles buenas nuevas y cuáles noticias? Mire, antes de leer 1 Corintios, híjole, ya le dije que buscara, ¿verdad? Que buscara usted 1 Corintios, pero déjeme entonces, yo voy a leer Marcos, no busque esto, escúchelo nada más. El capítulo 1 de Marcos, cuando Jesús aparece en el escenario de su ministerio, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, la Biblia dice así, no lo busque, solo anótelo si gusta y escuche, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este evangelio al cual se refiere Jesús es el evangelio que Juan estuvo anunciando, las buenas noticias que Juan estuvo anunciando. ¿En qué consistía? En que venía un Mesías, en que vendría un Salvador al mundo. Él estaba anunciando. Juan es el precursor del evangelio porque él viene antes que Cristo llegue y viene anunciando que viene alguien, viene anunciando que el tiempo se ha cumplido, viene anunciando a la gente: prepárense para recibir al que viene tras mí, decía él. Y este que vino tras él, cuando llega el momento de su aparición pública para empezar el ministerio de la predicación, es porque Juan el Bautista ya está encarcelado. Se terminó el ministerio de Juan, el que anunciaba la llegada del Mesías, el que anunciaba la venida del Salvador. Cuando lo toman prisionero, Jesús hace su aparición y empieza a decir de forma así tajante: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Miren qué consiste en la propagación del evangelio: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué es que Jesús, cuando inicia su predicación, él habla de arrepentimiento al mundo, igual que Juan, igual, con un propósito? El arrepentimiento tiene su propósito. Y Jesús retoma esa predicación de Juan el Bautista, pero algo enfatiza: creed en el evangelio, creed a las buenas noticias, creed a las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas es que hay un Salvador. Las buenas nuevas anuncian que hay esperanza para el pecador. La Biblia dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. El que no tenía esperanza, llegó la esperanza cuando Cristo llegó al mundo. La anunciación de esta esperanza, la anunciación de ese perdón, de esa salvación, la anunciación de que todavía hay remedio, de que todavía hay solución para el más vil pecador. Escuche bien, es exactamente eso, la propagación y proclamación del evangelio. ¿Qué anuncia eso? Que hay esperanza, que hay solución, que todavía. ¿Por qué? Porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay sanación, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, y aquel que es perdonado, escucha bien, alcanza salvación. Entonces, las buenas nuevas, dijo Jesús, crean a las buenas nuevas,
crean al anuncio, crean a esta proclamación, porque esta proclamación trae esperanza. El mundo, bueno, parte del mundo, gran parte del mundo, la próxima semana entra a una celebración comúnmente conocida como la Semana Santa, así saben, ¿verdad? Y nuestro país, sobre todo aquí donde vivimos, aquí en esta tierra, estamos muy cerca de la zona donde se celebra, digo por decir cerca en el sentido de la gente que vive en el interior y en el exterior de la República, pues nosotros estamos cerca de Iztapalapa, donde se lleva una celebración muy multitudinaria de lo que ellos llaman la celebración y conmemoración de la Semana Santa. En muchas partes del mundo se celebra. Lamentablemente, millones que celebran la Semana Santa, millones, no saben lo que celebran. No saben. Es una tradición, pero no saben en esencia la razón de esa celebración. Y hoy yo quiero referirme a esto de manera bíblica, porque quiero que usted, como un verdadero cristiano, pues sepa exactamente que la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es y fue con propósito. Es y fue con propósito. Que en la anunciación de la proclamación del Evangelio se habla de su muerte, pero aún la muerte que anunciamos de Cristo es con esperanza y es con propósito. No fue como algunos piensan, la crueldad de los romanos, o como otros dicen, la insensatez de los sacerdotes judíos de aquel tiempo, o de la nación judía, que fueron los culpables de pedir la crucifixión de Jesús. No exactamente. Siempre para algo tendrá que haber algo, pero hoy yo quiero que pensemos. Si Pablo el apóstol dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, Pablo dijo que el Evangelio era poder de Dios. Fíjate lo que es para Pablo el Evangelio, el anunciar a Jesús, el Evangelio que anuncia a Jesús. Entonces Pablo dijo: es poder de Dios para salvación. Así que alguien que cree al Evangelio, escucha bien, cree para salvación. Alguien que cree en el Evangelio recibe poder. Entonces son cosas sumamente importantes de entender. Ahora vayamos a 1 Corintios, porque Jesús nos manda a creer al Evangelio. Y el Evangelio, mire lo que decía Pablo, el apóstol, en el capítulo 15. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a este punto. Y vean ustedes la expresión del apóstol a la iglesia de Corinto. Ya les dije que le dijo a los romanos que él no se avergonzaba del Evangelio, pero a los corintios les dijo en el capítulo 15:1: además os declaro, hermanos. ¿Qué les declaraba? El Evangelio que os he predicado. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué declaraba Pablo? El Evangelio, el cual también recibisteis. ¿Qué recibieron los corintios? El Evangelio. Qué importante, ¿no? En el cual también perseveráis. ¿En qué perseveraban? En el Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Vean, Evangelio. Conclusión: si creísteis al Evangelio, sois salvos. Si creísteis al Evangelio, sois salvos. Qué impresionante cómo diserta el apóstol hablando del Evangelio, de la importancia del Evangelio. Luego dice: si no,
creísteis en vano. ¿Qué es lo que él habló? Recibisteis el evangelio, perseveráis en el evangelio, y si retenéis el evangelio, sois salvos. Pero si no, entonces creísteis en vano. Tres cosas. Número uno, recibisteis el evangelio. Dos, perseveráis en el evangelio. Y luego retenéis el evangelio. Otra vez, recibisteis el evangelio, perseveráis en el evangelio y retenéis el evangelio. Para el apóstol Pablo era muy importante estas tres cosas: que alguien que cree en el evangelio, alguien que recibe la palabra, que recibe el evangelio, no solo lo reciba, sino que persevere. Diga, perseverar. Alguien que cree, que recibe, debe perseverar. Y lo más importante, debe retener esa palabra en su vida. Porque si eso hacemos, dijo el apóstol, sois salvos. Pero si no retenéis la palabra, si no perseveráis en el evangelio, entonces creísteis en vano. Ahora escuche cómo dijo el apóstol ya a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate lo que dijo el apóstol: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Corinto, es que ya había entrado por ahí algunos herejes enseñando una sarta de cosas totalmente contrarias al evangelio, contrarias a la enseñanza verdadera del evangelio, y estaban distorsionando el mensaje. Y él escribe esta carta porque ya había gente que estaba creyendo pues que realmente Cristo no resucitó. Y Pablo pues tiene que enseñar a la iglesia de Corinto la verdad y no la mentira que les estaban infundiendo ya y metiendo en su mente, en su corazón, que Cristo no había resucitado. Y por eso este capítulo completo el apóstol Pablo lo usa para hablar acerca y disertar acerca de la resurrección, de la importancia que tiene la resurrección. Yo les voy a hablar de la importancia de la resurrección en otra ocasión. Hoy me voy a concretar a esta parte, a estas cosas tan importantes que el evangelio enseña. ¿En qué consiste esta predicación del evangelio? Según el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dijo que el que es cristiano evangélico, el que cree al evangelio, debe estar consciente que el evangelio es, dijo Pablo, lo que primeramente os he enseñado. Que es lo que yo recibí, dijo el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la esencia del evangelio. Ponga atención.
La esencia del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Dije que en muchas partes del mundo se practica, se celebra, se conmemora la pasión y muerte de Cristo a través de todos los escenarios que presentan. Pero a veces eso se convierte solamente en un espectáculo, en una santa diversión, en algo así que realmente no tiene nada que ver con lo que es la realidad de la pasión y muerte de Cristo, sino más bien se convierte en todo menos en lo que es, y la gente se queda con lo bonito, con lo espectacular, se quedan con la algarabía que hay ahí, o con el dolor o con la tristeza, y ya. Y el que más hace, como que reflexiona un poco, pero como no se logra entender el propósito de la muerte de Cristo, pues no se llega a lo que se debiera llegar. Pablo le dijo a los corintios: yo les he enseñado lo que yo recibí. Y él dice que lo que él recibió, lo recibió directamente de Jesús, de Cristo. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo, hermanos? Así que la pasión, que es que es el sufrimiento, el dolor, todo lo que Cristo tuvo que pasar por nosotros, y aún su misma muerte, escuche, aún su misma muerte, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todo el dolor, todo el sufrimiento, hasta su muerte, no fue por obra simple de los que hicieron esta tremenda barbarie. No era meramente porque así lo decidió el ejército romano o el gobierno romano, o así lo decidió el pueblo hebreo en ese tiempo. No, siempre Dios usará medios y formas, pero había un propósito. Y Cristo lo dijo antes de ir a la cruz, Cristo lo dijo antes de que fuera prisionero. Antes dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y cuando hubo algún momento en que le tuvieron que hacer algunas preguntas, él respondió a algunas de las preguntas y dijo: yo para esto he venido, para poner mi vida en rescate por muchos. Así que cuando Cristo es aprendido y va a la cruz, escuche bien, Pablo dijo que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Lea conmigo el capítulo 3, ese párrafo donde dice que Cristo murió. A ver todos, 1, 2, 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. O sea, estaba escrito que Cristo padeciese y que también muriese por nuestros pecados. ¿Por qué padeció Cristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. Así que no cada Semana Santa ni cada año debemos pensar en esto, sino todo el que es un creyente, un verdadero creyente del Evangelio, sabe que Cristo murió por sus pecados. Y esta tarde yo vengo a decirte, hermano, la Semana Santa no es un asunto de fiesta o celebración o simple recordatorio. Debiera ser. Sin embargo, así lo toma la gente. Usted y yo, todos los días del año, los 365 días del año, debemos saber, los cristianos, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y que por tal motivo, por haber creído, dijo el apóstol a los Corintios, somos salvos. Mire qué bonito, por haber creído que la muerte de Cristo fue para pagar nuestros pecados, entonces somos salvos.
Somos salvos si hemos creído. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han recibido la palabra? Bueno, parece que entonces somos salvos, porque creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero Pablo le dijo a los corintios: si recibisteis la palabra, el evangelio, entonces eres salvo. Pero también dijo algo más: si perseveras. Yo te pregunto, hermano, ¿perseveras? ¿Qué es perseverar? Permanecer parados, firmes en lo que hemos creído. Porque si recibiste y perseveras, eres salvo. Y luego dice: y si retienes que Cristo murió por tus pecados, estás consciente, estás seguro, entonces eres salvo. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí? El mensaje del evangelio entonces es la anunciación de que Cristo murió por nosotros los pecadores para pagar nuestras culpas y pecados. Eso es el propósito de la muerte de Cristo. Amén. Recuerde que la paga del pecado es ¿qué? Pero el regalo de Dios es vida eterna a través de la muerte de Cristo Jesús. Qué impresionante que sea así, pero así es, porque Dios en su amor y misericordia así determinó que fuera. Era tan grave nuestra condición y nuestra situación que no podía ser de otra forma. Nosotros estábamos confinados al mismo infierno. Nosotros estábamos ya destinados a ser echados al lago de fuego sin más remedio. Porque el mundo entero, viviendo en esta depravación, en esta maldad, en este pecado, no tenía forma alguna de escapatoria. Qué impresionante que esa era nuestra condición. No había remedio, no había forma. Ya Dios había enviado de todo al mundo y nada podía solucionar el problema del mundo. Por eso tuvo que venir el mismo Hijo de Dios al mundo, nacido de la Virgen María y hecho hombre como nosotros. Vivió durante más de 30 años en este planeta, pero los últimos años de su vida lo dedicó a la proclamación del evangelio, diciendo que para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino Jesús al mundo. Pablo decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba un terrible pecador. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, él mismo dijo: yo fui perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia de Dios. Yo perseguí a la iglesia. Yo no debiera ser apóstol, decía él. Yo no debiera ser llamado siquiera apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Él era un hombre que quería acabar con la fe cristiana. Oh, qué tremendo el apóstol. Él era muy celoso de su religión, de sus tradiciones, y era tan aferrado que él estaba determinado a exterminar la fe cristiana que se estaba propagando en ese tiempo. Pero fue allí donde Cristo vino a su encuentro, camino a Damasco, dice la Biblia, y ahí fue donde él tuvo su encuentro con Jesús. Y allí es donde se hizo realidad el evangelio a su vida. Por eso él decía que el evangelio era poder de Dios. Cuando Cristo llegó a su vida, él quedó ciego y postrado en la tierra. Y hermano, la Biblia dice que se levantó ciego de ahí, y que permaneció ciego 3 días, y que tuvo que venir un cristiano de los que él perseguía para que pusiera su mano sobre él y recibiera la vista. Porque los cristianos que hemos creído el evangelio, por cuanto el evangelio es poder de Dios, los que hemos creído y retenemos ese evangelio en nuestra vida, podemos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Y no importa la enfermedad que sea o lo que fuera. En el caso del apóstol Pablo, él había quedado ciego. Y la Biblia declara que cuando
Ananías llegó y le puso la mano encima, le cayeron de los ojos como escamas y vio claramente. Este es lo que hace el poder de Dios, el poder del evangelio. Por eso Pablo decía a los corintios: ustedes hicieron bien en retener en recibir el evangelio y en retener el evangelio, pero deben perseverar también allí en el evangelio. Así que es muy importante que en esta tarde usted, cuando se vaya de aquí, se vaya pensando que no se trata solo de recordar la pasión y muerte de Cristo, sino que se trata, escucha bien, de saber que el evangelio solucionó nuestro problema, que la muerte de Cristo nos trajo perdón y salvación, que valió la pena entonces, hermano, el haber creído a este evangelio que anuncia que la muerte de Cristo nos da perdón y salvación. A su nombre. Así que esto es conforme a las Escrituras. También la anunciación del evangelio, según el versículo número 4, es que no solo Cristo murió conforme a las Escrituras, sino que Cristo también fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La anunciación del evangelio, siempre donde quiera que se anuncie el evangelio, entonces se anuncia que Cristo muere por nuestros pecados, que Cristo es sepultado, porque murió literalmente, es sepultado conforme a las Escrituras, y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a muchos conforme a las Escrituras, y que todo es entonces conforme a las Escrituras. Diga, conforme a las Escrituras. Usted y yo que estamos aquí hoy debemos saber que nosotros lo que creemos no lo creemos porque andan por allá diciendo, andan por allá predicando, porque lo vemos en internet o porque lo miramos en la televisión. No, sino porque es conforme a las Escrituras. Nosotros no estamos creyendo opiniones de Excelsior o de no sé quién, sino estamos creyendo a las Escrituras, porque todo lo que creemos es conforme a las Escrituras. Y si es conforme a las Escrituras, es conforme al evangelio. Diga, conforme al evangelio, que es la palabra de Dios, las buenas noticias para el mundo de que todo aquel que cree en Cristo será salvo, porque Cristo murió por sus pecados, y que no solo murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó para consolidar y confirmar que nuestra salvación está asegurada y garantizada, de que un día estaremos con Cristo. Porque dijo Pablo que si Cristo murió y resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Que Dios le bendiga, hermano, y que se lleve este mensaje en su mente y corazón para la gloria de Dios y bendición de su vida. Amén.